Hoy estaremos hablando sobre lo que es la política y la iglesia y sobre lo que es ser políticamente correcto. Hace poco puse algo en las redes sociales que parece que molestó a algunas personas y lo hice con el propósito para poder explicar hoy sobre este importante tema. Así que por favor, manténgase en sintonía. Dios les bendiga. Les saludo desde el departamento de San Miguel en El Salvador. Hoy en esta mañana quiero hablar sobre la política, un tema muy interesante que a veces parece que confunde a la iglesia, si la iglesia debe de meterse en la política o si debe de evitar todo el tema de la política. Este año ha sido un año de mucho movimiento político, tanto en El Salvador como en Estados Unidos. En El Salvador acaba de tener sus elecciones presidenciales y en Estados Unidos a final de este año, en el mes de noviembre, se estará eligiendo el próximo presidente de Estados Unidos. Así que es un año de mucho movimiento político. ¿Y qué es o cómo es la forma que la iglesia debe de manejar estos temas políticos? ¿Debe la iglesia de alguna manera hablar sobre la política? Vemos que en la política en diferentes países puede cambiar tanto el cierto partido a la cual la persona se puede sentir un poco más identificado, tanto de izquierda a derecha. Tanto en Estados Unidos puede ser un poco diferente a la manera que se maneja aquí en El Salvador. Pero hablando sobre este tema importante, porque hay muchos que se llaman conservadores, pero parece que apoyan más al izquierdismo. Y es un punto muy interesante porque hay otros pastores que simplemente callan sobre este tema. La iglesia en sí hay que definirla como apolítica, es decir, que la iglesia no pertenece a ningún partido político. La iglesia es la embajada del reino de los cielos aquí en la tierra, por lo cual la iglesia tiene un rol importante en la política. Pero debemos de tener un balance también cuando hablamos sobre estos temas, porque es triste cuando escucho a pastores decir yo no toco el tema de la política, o yo no quiero involucrarme en la política, o yo no voy a hablar de eso de la política. Si nuestros mensajes en sí tienen que ver con la política. ¿Por qué? Porque la iglesia en sí, aunque es apolítica, la iglesia tiene influencia sobre la política. ¿Cómo es esto, Pastor Luna? Bueno, por ejemplo, la iglesia es la que debe de influenciar sobre sobre el matrimonio, la institución creada por Dios, sobre la forma que debe de ser entre un hombre y una mujer. La iglesia tiene influencia sobre ello a través de los principios y valores bíblicos cristianos. Porque aunque le llamen principios morales o valores morales, siempre apuntan a la Biblia, porque el que ha dado la ley moral es Dios. Y en cuanto al aborto, porque solamente Dios es el único que puede quitar la vida. Entonces, la Biblia influencia, la iglesia influencia sobre la política. Es más, Jesús atacó a los políticos de su tiempo, a los fariseos, a los saduceos, les llamó hipócritas. Sus mensajes que él daba frente a multitudes, por eso podemos ver cómo multitudes venían para escuchar el mensaje y decían, habla como uno que tiene autoridad, porque su mensaje era completamente diferente al mensaje político de aquel tiempo. Ahora, debemos de entender muy bien que el mensaje de la iglesia, el evangelio, tiene que siempre conducir a Cristo, pero también conduce a lo que es una vida que agrada a Dios en la sociedad. Y es triste ver a pastores que se llaman conservadores apoyar a grupos izquierdistas. Ahora, definamos un poco lo que estos temas, estos gobiernos son o estos partidos políticos representan. Izquierdismo que lucha más que todo por la igualdad en la sociedad. El problema es que muchos de ellos terminan en el comunismo, y el comunismo es creyente de lo que es el ateísmo y lo que es un gobierno derechista, que es aquel que
también da prioridad los, en cuanto a la economía, a las empresas, porque son estas las que generan el ingreso en el país para que existan más empleos y el ciudadano pueda salir adelante. En Estados Unidos, el izquierdismo y el derechismo es un poco diferente. El izquierdismo tiene que ver con la libertad, con el libertinaje, de hacer con el cuerpo lo que la persona quiera, de poder dar igualdad de género, que si el hombre se identifica como mujer, él puede ser una mujer si él gusta, aunque su mente y su cuerpo pueda cambiar su cuerpo, pero aunque su mente siempre le dirá y su interior siempre dirá, eres un varón, eres el sexo contrario al cual tú te identificas. Y podemos ver el peligro de esto porque aún el actual presidente en Estados Unidos, él dijo de que él abogaría para que un niño de 8 años, si se identifica como una niña, que él pudiera tener una cirugía para cambiar su sexualidad sin que tenga consentimiento del padre. Esto es peligroso. Por eso la iglesia debe de influenciar sobre la política. Hay una diferencia que debemos de entender entre el balance de iglesia y Estado, la separación de estos dos poderes. Y es más, fue un movimiento, hermanos, un movimiento ciertamente, en cierta forma política, si podemos decirlo, que llevó a que nosotros pudiéramos tener la Biblia en nuestras manos. El movimiento de la Reforma, porque a pesar de ser un movimiento religioso, también fue un movimiento político, porque la Iglesia Católica Romana tenía poder político y poder religioso sobre las cosas. Y esto llevó a tener libertad. Así que para que veamos la importancia de que influencia la Iglesia sobre esto. Ahora, claro ejemplo que vemos es aquí en El Salvador. Ahora la gente goza de una seguridad en este país. Hay mucho que hacer todavía, pero podemos ver lo que Dios ha hecho en esta nación. La gente hoy puede caminar de noche, puede andar de noche sin problema. Lo he visto, he sido testigo de ello. He andado aquí en San Miguel con un amigo pastor, el pastor Ramón Díaz. Hemos podido conocer, me ha enseñado las áreas acá en San Miguel y cómo Dios a través de los gobernantes de hoy ha traído esta paz y seguridad a este país. ¿Por qué? Por dos cosas. Porque todavía existe un pueblo que ha clamado a Dios. Y Dios se ha manifestado y se ha glorificado por medio de gobernadores que le honran a Él o que le dan la gloria a Él. Usted puede tener su opinión diferente en cuanto a los actuales gobernantes, pero una cosa sí es segura, una cosa sí es verdad, que la seguridad en este país ha mejorado. ¿Por qué? ¿Cómo afectaba esta situación a la iglesia? Los cultos tenían que ser tempranos, no podía hacerse vigilia, o mucha gente no asistía a la vigilia porque tenía temor de su vida en las noches. Hoy la gente sale de noche, anda con libertad y podemos ver policías y militares todavía en las calles que andan guardando la seguridad del pueblo. Usted puede ser simpatizante del gobierno o no, pero aún así puede gozar todavía de la seguridad actual que hay en este país. Gracias sobre todo a Dios, porque hay una iglesia que ha clamado y como Dios se va a glorificar, Dios se ha glorificado de una forma trayendo sanidad al pueblo. Y esto nos recuerda lo que dice la palabra en Crónicas, que si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, yo iré desde los cielos. Y que dice, y sanaré su tierra. Él oirá y ha sanado la tierra. Y qué importante, qué interesante ver que los dos pueblos, las dos naciones más pequeñas, en dos diferentes continentes que tienen que ver con Jesucristo y con Dios mismo, son atacados por el mundo. Estamos hablando de Israel. Dios pelea con vosotros. Pero vemos cómo Israel es atacado en aquel lugar. Y siendo una pequeña nación como es bendecida. Y ahora El Salvador, que lleva por el nombre prácticamente de Jesucristo el Salvador. Y cómo Dios está levantando esta nación. Y cómo creemos que la seguirá levantando todavía. En estos días que he estado aquí en El Salvador, he podido ver un incremento grande de lo que es el turismo en El Salvador. Me costó hasta poder agarrar un hotel, porque hay mucha gente que está viniendo. En el aeropuerto hay mucha gente, mucho turista que está queriendo venir a ver si es cierto lo que se dice de El Salvador. ¿Por qué? Porque la iglesia ha influenciado sobre la política.
No podemos quedarnos con los brazos cruzados. Lo que está sucediendo en El Salvador puede suceder en otros países. ¿Y a qué punto nos referimos? Que debemos devolvernos a Dios. La iglesia puede influenciar sobre la política. La iglesia está influenciando sobre la política. Mire lo que está pasando en El Salvador. En El Salvador, la educación, no permiten en la educación las cosas que están permitiendo en Estados Unidos. En Estados Unidos, los niños de kinder pueden tener acceso a libros de relaciones homosexuales que son específicamente gráficas y asquerosos. Por eso esa nación está siendo asolada por la ira de Dios. Y es tiempo, hermanos, que nosotros no callemos, que hablemos la verdad. Nosotros no debemos de apoyar en sí o unirnos a un partido político, pero sí podemos influenciar a través de los principios y valores bíblicos, que es lo que la Biblia nos demanda hacer. La iglesia puede aún influenciar sobre la política, porque Jesús influenció mucho en su tiempo. Llamó hipócritas a aquellos hombres que gobernaban, aquellos hombres que estaban en lo que era la política, y ellos lo miraban a él como una amenaza. Los gobiernos que no respetan lo que es el cristianismo, la cristiandad, ven a la iglesia como una amenaza y ven el discurso de la iglesia, el mensaje de la iglesia como un mensaje de odio. Cuando hablamos en contra de la homosexualidad, cuando hablamos en contra del aborto, pero la verdad no es un mensaje de odio, sino un mensaje de amor, un mensaje de esperanza. Arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado. Hoy es el momento. Por eso la iglesia aún puede influenciar. No debemos de quedarnos con los brazos cruzados. Debemos de seguir predicando la palabra. No importa que nos llamen que somos políticamente incorrectos, porque lamentablemente muchas veces así, en ese error caemos los pastores. Tratamos de ser políticamente correctos, pero el problema es que cuando queremos ser políticamente correctos, y mucha gente no sabe qué significa ese término, de hablar sin ofender. Jesucristo habló y ofendió a aquellos hipócritas de su tiempo. La iglesia debe de hablar lo que es la verdad y sin filtro. Hablar la verdad aunque la verdad ofenda. Y se van a ofender aquellos que están torcidos. Se van a ofender aquellos que están en el mal. La iglesia es políticamente incorrecta para el mundo. La iglesia es apolítica. La iglesia es la embajada de Dios en la tierra, la embajada de los cielos, del reino de los cielos en la tierra. Por lo cual, la iglesia puede influir en la política en nuestros tiempos.